Continuamos en esta cumbre de sistemas alimentarios globales y no queremos cerrar esta jornada sin conocer un proyecto de cooperación y de sociedad como es la Fundación Aladina, una organización de referencia en la atención y el apoyo a menores con cáncer y a sus familias. Atienden anualmente a 1.700 menores. Además, Aladina promueve el primer estudio internacional sobre la incidencia de la nutrición mediterránea en los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y la supervivencia de los pacientes oncológicos infantiles. Para ello nos acompañan Istar Espejo, que es la directora de la Fundación Aladina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Andrés Morales, muy buenas tardes, que es director asistencial de la Unidad Funcional de Neurooncología Pediátrica del Cancer Center de Sant Joan de Déu. La doctora Ana Llort, buenas tardes, investigadora principal del estudio EPIC Kids del Hospital de la Vall d'Hebron, y Emma Perrier, que es madre de una paciente oncológica. Muchas gracias a los cuatro por asistir. Empiezo contigo, Istar. ¿Cómo llega la Fundación a un proyecto de estas características? Llegamos muy preocupados por la nutrición de los pacientes, niños y adolescentes enfermos de cáncer a los que cuidamos y atendemos día a día. Y viendo que no había suficiente información sobre cuál era la nutrición adecuada. Muchas veces la premisa era, bueno, pues lo importante es que el niño no pierda peso y veíamos a unos padres muy confundidos y quizá mucha información contradictoria. Entonces, bueno, pues hemos tenido la suerte de poder crear un grupo extraordinario de países mediterráneos, España con 5 centros, Italia con 2, Grecia con 1 y luego colaboración de la Organización Mundial de la Salud a través de su Instituto de Investigación para el Cáncer y de la Universidad de Columbia, con un proyecto muy sólido para verdaderamente entender cuál es el estado nutricional de los pacientes con cáncer en estos países. ¿Y cuál es vuestro papel desde la Fundación en este proyecto pionero? Nosotros somos básicamente los financiadores, o sea, los que hemos creado un poco este equipo, ¿no? Que ya empezaba a haber interés pues, por parte de Sant Joan de Déu, de Columbia, había cosas que no estaban como del todo organizadas y nosotros hemos sido la pieza final que ha podido dar el impulso económico que todas estas iniciativas necesitan para poder hacerse realidad. Doctor, ¿cuál es la importancia de la nutrición en el cáncer pediátrico? Porque nos comentaba Istar que parecía que las familias estaban un poco perdidas, ¿no? La nutrición es un tema fundamental, no solamente antes del diagnóstico, sino durante el tratamiento y luego en la etapa de superviviente. El cáncer de los niños, el cáncer del desarrollo, como preferimos llamarlo, son un grupo de enfermedades y un grupo de enfermedades minoritarias, en las cuales el impacto de la nutrición es todavía desconocido. Antes del diagnóstico, muchos de los enfermos que empiezan con los síntomas ya tienen problemas de alimentación, con lo cual cuando se diagnostica el cáncer, muchas veces ya están con un nivel de nutrición por debajo de los estándares. Luego el tratamiento, cirugías, quimioterapia, radioterapia, hace que la nutrición durante el tratamiento sea todo un reto. Y luego en la etapa de superviviente, pues 3/4 partes de lo mismo. Hay una serie de problemas que hacen de que la nutrición de estos pacientes no sea la óptima. Tenemos ya reconocidos problemas en ciertos grupos de pacientes con leucemia, por ejemplo, tienen problemas de obesidad, de sobrepeso, síndromes metabólicos, en pacientes supervivientes de tumores cerebrales, con lo cual esto le genera al superviviente y a su familia y al sistema sanitario una serie de problemas muy importantes y de difícil abordaje, con lo cual el rol que tendrá la nutrición en el diagnóstico, durante el tratamiento y sobre todo en la etapa de superviviente será un tema fundamental. Y como comentaba Istar, esta información en países del sur de Europa no está disponible, con lo cual tener esta información va a ser de muchísima utilidad y de altísimo valor. Entiendo, por lo tanto, que es imprescindible, por lo que decía, ir adaptando la nutrición al proceso por el que está pasando ese menor. Correcto, ¿no? La nutrición es un elemento fundamental. Históricamente no hemos hecho, creo, un trabajo lo suficientemente bueno como para atender las necesidades de este elemento tan importante y tener las nutricionistas, ¿no? Gracias a la Fundación Aladina, que serán parte muy importante de este proyecto, nos ayudarán también no solamente a hacer la monitorización de la alimentación, sino también a empezar a difundir esta información que es tan importante, ¿no? Que somos lo que comemos, ¿no? Hablábamos de la importancia de la dieta mediterránea y de la ventaja que creemos que es en cuanto a resultados de salud, con lo cual ¿no? Todo junto creo que será un gran impulso para la investigación y un gran impulso para el conocimiento del impacto de la nutrición en estas enfermedades. No sé si están viendo ya beneficios concretos
que está aportando ya una correcta nutrición a lo largo de la enfermedad? Bueno, es que de momento no lo sabemos. Los datos que tenemos son sobre todo de países del norte de Europa y sabemos, ¿no?, que por genética, por clima, por alimentación, es muy probable que el impacto sea distinto y que el abordaje tenga que ser distinto. Este estudio nos dará estas respuestas, estas preguntas que todos tenemos. Doctora, ¿qué tipo de pacientes participarán en el estudio? Pues fundamentalmente dos grupos, como ha comentado ya el doctor Morales, básicamente los tumores cerebrales, pero con una biología favorable, es decir, no los tumores de muy alto riesgo, por temas obvios de pronóstico, y después leucemias agudas linfoblásticas. Estos dos grupos de población constituyen prácticamente los dos tumores infantiles más frecuentes. ¿Y cuál es la novedad o la particularidad de este estudio? Básicamente lo que ha comentado el doctor, ¿no?, que lo que hacemos es hacer un trabajo y un esfuerzo de recogida de datos críticos sobre nutrición para recoger toda la trayectoria nutricional del paciente desde el momento del diagnóstico, durante el tratamiento, al final del tratamiento y un año después del tratamiento. Y un poco correlacionar estos datos para si eso realmente tiene un impacto en la calidad de vida y en la aparición de efectos secundarios y poder incidir a disminuirlos. Como ha comentado el doctor, hay algunas patologías, las leucemias, sobrepeso, y eso condiciona de manera muy desfavorable prácticamente en un 70% de los pacientes a un mayor riesgo, entre 7 y 8 y 10 veces más riesgo de accidentes vasculares. Por ejemplo, en el caso de los tumores cerebrales, pues hay otro tipo de problemática, algunos son de bajo desnutrición, pero también en el superviviente hay un índice de obesidad y dislipemias y trastornos que pueden condicionar aparición de enfermedades como la diabetes y otras patologías que condicionan evidentemente la calidad de vida y la esperanza de vida de estos pacientes. Son pacientes que se curan cada vez más, pero queremos que se curen con condiciones. ¿Y cómo se abordan aspectos como la privacidad? O sea, lo que se hace una recogida de datos que se cuelga directamente en una nube, ¿vale?, en una plataforma, que los datos van anonimizados de tal manera que tienen un número, un código, ese paciente tiene siempre el mismo código y eso permite pues, valorar todos los puntos de recogida de datos que ya son desde muestras biológicas hasta encuestas de calidad de vida, encuestas de actividad física, de la dieta diaria que toma, aspectos psicosociales, de la misma enfermedad. Todo esto se va recogiendo y de esta manera durante prácticamente toda la fase de la enfermedad tenemos estos datos objetivos recogidos en una nube que después nos permitirá obtener los resultados y las conclusiones. Hablábamos de este estudio pionero, ¿no? ¿Cómo puede ser o por qué todavía no hay datos, ¿no?, de algo tan importante y tan relevante como es esto? Pues porque hasta hace unos años lo importante era curar, a costa de prácticamente lo que fuera. Cada vez más sabemos discriminar aquellas patologías que tienen un alto porcentaje de curación y conocemos más los efectos de los fármacos y a largo plazo. Antes no había el problema de la supervivencia porque no había supervivencia. Ahora cada vez más hay más superviviente de cáncer infantil y este superviviente será adulto y será anciano, con lo cual es una preocupación extra de toda la población, la comunidad de oncología pediátrica, abordar este tema. El por qué no lo ha visto es un tema probablemente de tiempo y recursos, y gracias a fundaciones como Generosas, que es un esfuerzo interdisciplinar, internacional, con mucha gente implicada, pues creemos que podemos obtener resultados novedosos y que no disponemos, ¿no? Emma, usted es mamá de una paciente con cáncer pediátrico. ¿Cuál es la experiencia de los pacientes y también de las familias en el ámbito de la nutrición en cuanto al cáncer? Es una experiencia difícil, es un lugar donde hay bastante presión en la familia, ¿no?, porque es justamente la parte que no está controlada por los médicos. Mientras tu hijo o tu hija está ingresado en el hospital, pues todo está controlado, toda la medicación e incluso las comidas, no te tienes que preocupar. Cuando llegas a casa te sientes como madre que toda la responsabilidad
la tienes en tus espaldas y es cuando empiezan las dificultades, ¿no? Porque entre los tratamientos que crean náuseas, que hacen que la niña lo que le gustaba antes ahora ya no le gusta, que cuanto más avanza el tratamiento, en el caso de mi hija, por ejemplo, con radioterapia en todo el abdomen, empiezan diarreas, una pérdida de peso importante y que de base es una niña que ya de base es muy delgada. Es mucha presión para mí, mucha presión como sentirme como madre de cada semana estar al borde de la desnutrición y de intentar hacer que no lleguemos a este punto y sin saber bien cómo lo vas a hacer. Entonces va a base de probar un día pescado, el otro día carne, el otro día, o varias, no un día, no, el mismo día, la misma comida, probar primero la pasta no, pues ahora el pescado tampoco, pues eso. Y luego cuando llega el punto de desnutrición, ¿no? Ya hay un poco esta tendencia a querer siempre añadir calorías para no perder peso, pero hay un punto que te dices, pero poner tanta bechamel o tanta mantequilla o tanta aceite es realmente bueno, porque sí que la niña igual le hace ganar peso, pero es bueno ir en estas... Porque no hay unas pautas muy claras sobre este tema, ¿no? Y te sientes un poco perdida un momento que sales, pero no sabes bien cómo has salido. Claro, entiendo que como familia supondría una descarga, ¿no? Esto que decías, tener unas pautas durante todo el proceso de la enfermedad. Tener unas pautas, saber qué alimentos son los recomendados, los que no, sabiendo que no es fácil también, ¿eh? Porque los gustos cambian mucho. Y una cosa que le gustaba a mi hija pues una semana, la semana siguiente ya no, entonces es difícil. Pero dentro de todo esto, tener unas pautas y saber un poco lo que es recomendado y también después, porque como decía la doctora, hay un después también, ¿no? Y después estos niños siguen teniendo un riesgo de cáncer después o de un segundo cáncer. Entonces es mucho más importante para ellos que para cualquier otro niño que también se cuiden, que comen bien, que hagan actividad física, que no fumen. Y esto también es importante de tenerlo claro y que el niño lo siente como algo que tiene que hacer creciendo sin que sea una presión. Claro. Tampoco. En este después que comentaba, ¿qué necesidades de apoyo consideráis que tenéis que tener? A ver, actualmente, bueno, yo he ido buscando libros, que algunos me han dejado libros, otros me he inspirado mucho de lecturas, porque me ha preocupado el futuro, ¿no? Porque buscando un poco, pues he visto que sí, que este riesgo que cuando acabas dices, guau, ya está, ya, pero no, sigue un riesgo aquí y... Bueno, de momento es un poco libros, pero no sabes si pues bueno, yo no soy médico, entonces no sé si el libro que estoy leyendo es una buena recomendación o no. Te fías un poco a que los extremos nunca son buenos, que es algo en el medio, y vas de libros, de testimonios, pero poca cosa. En realidad hay poco material, ¿no? Hay poco material. Va saliendo un poco, hay más ahora que hace unos años, pero hay poca cosa. Nos comentaba Emma, doctora, y a usted también nos comentaba estos cambios que ella intentaba hacer, ¿no? Muchas veces improvisando por desconocimiento. Quizás no sé si esos cambios en la alimentación también pueden afectar incluso a ir un poco en marcha, ir un pasito para adelante, pero también marcha atrás, ¿no? en la evolución de la enfermedad. Sin duda, el estado nutricional tiene un gran impacto en lo que es salud, ¿no? No tanto en ausencia de enfermedad, sino en enfermedad también es muy importante. ¿No? El intestino está muy ligado al sistema inmune, ¿no? Gran parte de nuestro sistema inmune, nuestras defensas, está en el intestino. Y la quimioterapia y los antibióticos que hemos de dar muchas veces arrasan los microorganismos que están en el intestino, que son responsables de ese bienestar que nos mantiene funcionando normalmente, ¿no? Con lo cual, parte de este estudio también hay alguna muestra, como comentaba la doctora Llort, ¿no? De sangre, de heces, que nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que pasa y cómo podemos abordar mejor esta problemática que hay durante la enfermedad y después. Esto va de mejorar el bienestar de las personas, ¿no? No solamente erradicar la enfermedad, que como comentaba la doctora Llort, ha sido nuestra obsesión durante mucho tiempo, ahora que lo podemos conseguir en la mayoría de casos, como es el caso afortunadamente de la hija de Emma,
nos hemos de enfocar y hemos de poner recursos, ¿no? Recursos que muchas veces vienen de fundaciones como Aladina para mejorar ese bienestar, ¿no? Para llegar a esa vida plena que creemos que todo niño tiene que tener, ¿no? Sobre todo estos colectivos más vulnerables que sufren estas enfermedades potencialmente letales. Tenemos tratamientos eficaces, pero son inespecíficos y altamente tóxicos, ¿no? Y pueden tener un gran impacto en el bienestar. Estudios como estos nos van a dar esos datos que nos van a permitir mejorar el bienestar de estos pacientes y que sus resultados, no solamente a corto, sino a mediano y largo plazo, sean los mejores. No sé si calculan más o menos cuándo podríamos empezar a tener algunos primeros resultados, ¿no? Esta pregunta tan... El cáncer infantil es una enfermedad rara porque afortunadamente no hay un alto número de diagnósticos anuales y encima es una enfermedad que abarca muchas otras enfermedades. Entonces calculamos que vamos a tardar aproximadamente 5 años en tener resultados porque necesitamos un número alto de muestras para poder verdaderamente tener unos datos fiables. Como comenta Ishtar, el cáncer de niños, el cáncer pediátrico, es una enfermedad minoritaria o más bien es un grupo de enfermedades minoritarias. Por eso es tan importante que varios grupos a nivel español nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos coordinado para aportar el mayor número de casos posible. Y no solamente eso, sino nos tenemos que unir a otros países, ¿no? Como son Grecia e Italia, ¿no? Y tener una representatividad del sur de Europa para, en el menor tiempo posible, pero eso no dejan de ser unos años, tener la suficiente cantidad de información, pero que luego sentará base para futuros proyectos, que ya nos permitirá intervenir, ¿no? Hacer alguna intervención y ver cuál es el impacto de alguna variación en la dieta, ¿no? Ver realmente qué alimentos son más importantes que otros, cómo alterar ese microbioma, ¿no? Del que hablábamos antes, de esos todos microorganismos que tenemos en el intestino, que a día de hoy se está viendo de la importancia de esto, ¿no? Y desafortunadamente con el tratamiento tradicional del cáncer hay un gran impacto en todos estos aspectos, con lo cual este conocimiento científico será la base para futuras intervenciones. ¿En qué situación está España respecto a otros países? Porque hablabais de esta colaboración incluso con otros países, no sé si en otros puntos los estáis tomando quizá como ejemplo porque ya van más adelantados en este aspecto o más o menos. Yo creo que ahora mismo mucha inversión, mucha investigación todavía está sobre todo en el paciente en tratamiento, ¿no? Porque recordemos que sí que hay un 80% de pacientes de los cuales podemos erradicar la enfermedad, pero hay un 20% de pacientes, de niños y adolescentes con cáncer, para los cuales no tenemos un tratamiento curativo. Y gran parte de la inversión, gran parte de los recursos, tanto públicos, privados como filantropía, pues va a esa investigación. Y esto es un problema para el paciente superviviente porque hay poca inversión, hay poco recurso a día de hoy en esto. Pero yo creo que toda la comunidad ha reflexionado al respecto y cada vez se ponen más recursos, ¿no? Y las fundaciones también nos piden hacer investigación en el superviviente y nos piden eso mismo, ¿no? Mejorar todas las intervenciones que podamos hacer en el paciente en activo y en el superviviente. Y yo creo que en Europa hay heterogeneidad, como en todas las partes del mundo hay heterogeneidad y hay algunas partes en las cuales hay mejores resultados que en otros, pero yo creo que es una regla de que en la mayor parte del mundo todavía hay muchos más recursos en el paciente en activo y no tantos en el superviviente, pero que es algo que afortunadamente va cambiando. Qué necesario es... Quería comentar que una de las cosas que creo que es potente en el estudio es intentar poner orden en la recogida de datos, es decir, que todos los datos sean por test estandarizados de tal manera que, aunque sea en otro país, Grecia, Italia, Hospital de Madrid, Hospital de Sevilla, vamos a recoger los datos de la misma forma, con los mismos criterios. Y eso nos va a dar mucha información porque, como comentábamos, los libros son, o sea, si no nos basamos en recogida de datos más estandarizados, pues varía mucho del que recoge la muestra o quien interpreta las preguntas. Y de esta manera, con todo el soporte que tenemos de nutricionistas que van a, sobre todo, liderar la recogida de datos, eso yo creo que nos va a ayudar a que no haya tanta variabilidad entre centros, ¿no? Claro. Como decía, qué importante es destinar recursos, financiación a la ciencia, a la investigación para temas tan relevantes como este. Muchas gracias a los cuatro por estar esta tarde aquí. Gracias también a ustedes que nos acompañan desde el otro lado del streaming de la Fundación Incide. Nosotros cerramos aquí esta jornada en la que hemos analizado la situación de un sector que emplea a más del 22% de la población, el sector de la alimentación, y que representa más de 126.000 millones de euros en cifra de negocios. Hemos podido analizar y comprobar algunos de los retos y de los desafíos a los que se enfrenta
Gracias, por lo tanto, a los que nos habéis acompañado hoy, también desde el otro lado, como decía, a través de este streaming. La jornada continúa mañana y lo hará, eso sí, en el Palau de Congresos de Fira de Barcelona. Saludos y muy buenas tardes.